las visas y la cantidad de documentados que vemos, algunos son interceptados, pero la mayoría entran a la República Dominicana. Yo diría que el tema de la migración tiene el mismo efecto en las personas que el tema de los precios. Es conocido que para cada generación los precios anteriores fueron inferiores. Pues lo mismo pasa con la entrada de inmigrantes ilegales a la República Dominicana. Se tiene la percepción de que siempre es mayor. Pero la realidad es que no hay una medición objetiva. No hay datos cuantificables que nos permitan decir que ahora es mayor que antes. No podemos olvidar que este es el gobierno que por primera vez está construyendo la primera etapa de un muro fronterizo. Y que hay 674 ya establecimientos que son puramente de haitianos en República Dominicana. No me constan esas cifras, pero yo respeto mucho al doctor Nelson. Es un gran profesional y alguien que habla con base y argumentos, y tendría yo que tener acceso a esa investigación para empaparme de esas cifras, pero no tengo ningún informe o documento que indiquen esas estadísticas. Pero al pueblo dominicano no le preocupa al ciudadano haitiano que entra con visa. La preocupación son los ciudadanos que se infiltran a través de la frontera, y esas son las medidas que tenemos que robustecer. Ojalá podamos algún día organizar el tránsito desde Haití hacia la República Dominicana y que todos los que vengan sean con visa. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, que personas más importantes que el director de Estrategia y de Comunicaciones y vocero de la Presidencia en un momento como este, el licenciado Homero Argel Figueroa Guílamo. Así es. Aunque todo el mundo lo que le dice Argel. Homero Figueroa. Toda la vida me habían corregido mi nombre y me ponían Ángel, pero es Argel. Sí. Buenos días, Homero. Buenos días, un placer muy grande igual que esté con nosotros en esta mañana. Gracias por alterar la estructura del programa para permitirme estar aquí y Tranquilo. cumplir con mis compromisos. Es que no podíamos hacerlo. Homero es una figura conocida de los medios de comunicación, escrito, televisivo, radial, también un estratega, y bueno, hoy tiene importantes posiciones en el gobierno dominicano. Y justamente la semana comienza con una reunión del Consejo Nacional de Seguridad. No es una reunión ordinaria, es una reunión que se produce en un momento complicado con el tema del canal, el cierre de la frontera. Debemos esperar anuncios importantes. Correcto, la idea de la reunión del Consejo es evaluar, darle seguimiento a las decisiones que se han tomado producto de la situación surgida puntualmente por el reinicio de los trabajos en el canal del río Masacre, el río Dajabón, y también la decisión de cerrar la frontera en los mercados binacionales, que tú sabes que son actividades importantes tanto para los dominicanos como para los haitianos, y evaluar qué otras medidas podemos tomar para ir manejando la situación. Este gobierno se ha caracterizado en actuar siempre con previsión y siempre con carácter para mantener una defensa enérgica de la soberanía nacional y garantizar la seguridad del país. Homero, sin embargo, a pesar de que el presidente, el canciller en foros internacionales y locales ha dicho que el problema de Haití no se va a resolver en la República Dominicana y que ha tomado medidas, pero algunos entienden que la posición del gobierno en cierta forma es bipolar, que una cosa dice y otra cosa hace, y me explico. En el sentido de que cada día vemos más ilegales, indocumentados en el país, más parturientas vienen. Y si a eso le añadimos el hecho de que se otorgaron en 2 meses, dice la prensa, alrededor de 27,000 visas otorgadas en Haití, de haitianos para venir a la República Dominicana, la mayoría de ellos supuestamente empresarios, nos da a nosotros una idea, pudiera corregirse, de que hay una situación que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Entonces, ¿cómo armonizar todas esas cosas? Las parturientas, las visas y la cantidad de documentados que vemos, algunos son interceptados, pero la mayoría entran a la República Dominicana. Yo diría que el tema de la migración tiene el mismo efecto en las personas que el tema de los precios. Es conocido que para cada generación los precios anteriores fueron inferiores. Pues lo mismo pasa con la entrada de inmigrantes ilegales a la República Dominicana. Se tiene la percepción de que siempre es mayor.
pero la realidad es que no hay una medición objetiva para establecer eso. No hay datos cuantificables que nos permitan decir que ahora es mayor que antes. Lo que sí es mayor que antes, y tenemos datos, es el esfuerzo de las autoridades en repatriar ciudadanos ilegales. Más de 200.000 ciudadanos ilegales procedentes de Haití han sido regresados a su país, un promedio de 25.000 mensuales, porque se han robustecido las políticas de búsqueda y retorno de esos ciudadanos ilegales que habitan en la República Dominicana. Se ha invertido en más autobuses, se han arreglado. ¿Y no es más caro repatriarlo, Homero, que desbaratar la mafia que existen de ese trasiego ilegales? Ese trasiego tiene, por decirlo de manera corta, siglos. Siglos. Exacto, y es un problema nacional de amplio espectro que corresponde a todos los ciudadanos dominicanos enfrentar. Y el gobierno lo que puede garantizar es la responsabilidad que ha exhibido a lo largo de estos 3 años manejando el tema. No podemos olvidar que este es el gobierno que por primera vez está construyendo la primera etapa de un muro fronterizo que busca solidificar la robustez de la frontera para evitar esa masiva migración que históricamente ha afectado nuestro territorio. 59 kilómetros. Es el primer gobierno que está construyendo esa verja inteligente, fronteriza, que esperamos que a lo largo del tiempo podamos completar y ampliar, fortaleciendo las capacidades de defensa de la zona fronteriza del país. O sea que en todas las aristas este gobierno ha tomado decisiones para tratar de limitar los efectos negativos de una realidad que la tenemos ahí desde hace siglos. ¿Y las visas? Homero, el doctor Nelson Espinal decía en una entrevista que el negocio del trasiego de haitianos es alrededor de 4.000 millones de pesos, militares, autoridades, y que hay 674 ya establecimientos que son puramente de haitianos en República Dominicana. No me constan esas cifras, pero yo respeto mucho al doctor Nelson. Es un gran profesional y alguien que habla con base y argumentos, y tendría yo que tener acceso a esa investigación para empaparme de esas cifras, pero no tengo ningún informe o documento que indiquen esas estadísticas. ¿Y las visas, Homero? Las visas han sido un tema histórico. Se han hecho reportes en la prensa nacional que cuantifican las visas que de los últimos 30 años se han emitido, pero al pueblo dominicano no le preocupa al ciudadano haitiano que entra con visa. La preocupación son los ciudadanos que se infiltran a través de la frontera, y esas son las medidas que tenemos que robustecer. Ojalá podamos algún día organizar el tránsito desde Haití hacia la República Dominicana y que todos los que vengan sean con visa, porque no es la manera formal de visitar un país. Cuando yo voy a viajar, yo obtengo la visa del país que voy a viajar. Ese no es el problema. El problema son los visitantes que no siguen las normas. Homero, con el tema de las visas y con el tema de lo que está ocurriendo en la frontera, se cierra la frontera y unos dicen, bueno, pero que nada más el pedacito por donde entran y por donde hacen el mercado, que está cerrado, pero la frontera es sumamente porosa y esa medida no va a hacer nada. Esa medida lo que afecta es al negocio que ya está en cierta forma formalizado, a los haitianos que van y vienen de un lado hacia otro. ¿Cuáles son las expectativas y hasta dónde está el gobierno dispuesto a mantener esa frontera cerrada? Con la presión que hay de comerciantes tanto haitianos y dominicanos que dicen que solamente afecta al comercio. Afecta indudablemente la dinámica tradicional de la frontera, pero el gobierno está en disposición de mantener la medida todo el tiempo que sea necesario hasta que consigamos el mínimo de razón del lado haitiano para que intervengan en corregir los desequilibrios que se han estado presentando en los últimos días. El gobierno va a mantenerse firme y eso precisamente es lo que se va a evaluar hoy, como lo ha hecho en el pasado. Este gobierno no tiene que defenderse mucho para mostrar el perfil que ha sido consistente a lo largo de estos 3 años en defensa nacional, no solamente ante las autoridades de Haití, sino ante organismos internacionales y países desarrollados. Hemos sido firmes en defender nuestra soberanía, nuestra independencia, para tomar las decisiones que sean la mejor para el interés nacional. Homero, en tu condición de estratega y director de comunicaciones, pasando a otro tema,
El presidente ha establecido una especie de rueda de prensa los lunes en la tarde. Yo imagino que va este lunes como quiera. Sí, sí. Y hay sectores eso llegó para quedarse. Bueno, hay sectores que han señalado que eso está muy bien porque él traza la pauta mediática, pero que también es un riesgo porque pueden surgir algunas preguntas incómodas, difíciles, que el presidente a lo mejor no esté preparado para responderlas y que eso le afecte. Un presidente siempre está preparado para responder cualquier pregunta. No podemos olvidar que vivimos en una democracia y cuando estudiamos el origen de la democracia nos encontramos que inicia en una ciudad de estado griega, en Atenas. Y ahí las decisiones se tomaban de la siguiente manera. Había un espacio que los griegos le llamaban ágora. Y en el ágora eran citados periódicamente todos los ciudadanos griegos para participar de la toma de decisión que afectara a la ciudadanía. La puesta en escena de esta conferencia de prensa, la comparecencia consistente del presidente de la República, no es más que un reflejo de una democracia dialogante, como es en origen la democracia. La democracia es un sistema de toma de decisiones y es un sistema de toma de decisiones colectiva y está fundada en la conversación permanente, en la rendición de cuentas y en el intercambio de información. Entonces, lo que nosotros hemos puesto en práctica es ese ejercicio de un presidente que sabe, que conoce la esencia de la democracia y quiere estar de cara al país manifestándose frente a la prensa nacional, que son el intermediario ideal entre los que gobiernan y los gobernados. Entonces, asumimos el riesgo de ser democráticos siempre respondiendo las preguntas que sean necesarias. Yo creo que es una evolución que el pueblo dominicano debe defender, cuidar y exigir en el futuro. No estamos en una época donde los mandatarios puedan darse el lujo de mantenerse ciegos, sordos y mudos ante la necesidad de respuestas de los ciudadanos. Entonces yo pienso que es un ejemplo y nos vamos a comprometer a que continúe así, incluso enfrentando preguntas incómodas como debe ser. Como lo hacen ustedes acá. Homero, y nunca nos negamos a responder. Homero, hay un tema que está en el debate y que sigue siendo motivo de análisis, de cierta forma de preocupación, de observación de lo que está pasando en el país con el tema de la pre-campaña, de la campaña, el rol de la Junta. Hubo una reunión y lo que se espera, como siempre, que a la dominicana se le busque una especie de bajadero. El tema de la campaña, de las vallas, de las actividades al aire libre, de las que no son al aire libre. Y entonces se acusa, y una vez se ponen los ojos en el gobierno, de que no deben haber inauguraciones, de que los funcionarios deberían tomar licencia. ¿Cuál es la posición del gobierno del cambio frente a la campaña y a la pre-campaña? Bueno, la posición del gobierno ha sido muy consistente, muy clara. El presidente de la República y el presidente del Partido Revolucionario Moderno, de manera enfática y reiterativa, han dicho que los funcionarios que tengan alguna implicación directa en la campaña tomarán licencia. Esto cuando queden conformados de manera formal y oficial los equipos. Hay que hacer la aclaración que esta es una decisión por el compromiso ético del gobierno, no una exigencia de la ley que exime a los funcionarios del Poder Ejecutivo de la licencia, porque pueden perfectamente hacer actividades proselitistas en horarios que no sean correctos de labores, fines de semana, horarios nocturnos, pero el presidente Abinader siempre ha querido dar más de lo que la ley exige y ha dicho que sí, que los funcionarios que sean designados con responsabilidades en su momento tomarán licencia como en el marco de la normativa que existe, que no de manera específica señala a los funcionarios del Poder Ejecutivo, pero marca una temporalidad y serán obedientes a esa temporalidad. Con respecto a la campaña extemporánea, hay que decir que este gobierno exhibió una contención, un autocontrol nunca visto, porque la campaña inició el 17 de agosto del 2020, en medio de la pandemia. Nunca la oposición ha dejado de hacer campaña. Entonces, cuando se hace la crítica generalizando e igualando a todos los actores políticos en el desborde, en violación de las normativas vigentes y a las
comunicaciones y reiteraciones de la Junta Central Electoral, sus llamados al comedimiento, hay que hacer una diferencia. Los matices son importantes porque no todas las organizaciones se comportan de manera igual. El gobierno ha soportado una campaña de 3 años y si alguna manifestación... No le dieron un año sabático de crítica, de no crítica, vamos a dejar que se afinque. No, aquí hay campaña permanente, la oposición ha estado movilizándose, por el PLD hizo una consulta y la Junta le dijo, no es momento de eso. Hace 1000 años hizo una consulta, violando las normas, mientras el partido oficial estaba concentrado en lo que debe estar concentrado, las labores de gobierno. Homero, pero hay más vallas del presidente que de toda la oposición. Pero cuando, yo no creo que haya más, ¿no? Pero ¿cuándo empieza? El presidente comunicó al país el 13 de agosto su intención de repostularse. En ese momento se ha manifestado alguna actividad de carácter proselitista, que dicho sea de paso, todas las que han involucrado al presidente han sido respetuosas del marco normativo. ¿Por qué? Porque la hacen fin de semana. Y bajo techo. Y la hace bajo techo. Es cierto. Entonces, a mí me gusta, porque por amor a la verdad, hacer esas diferencias. Aún así, el presidente ha dicho, nosotros haremos lo que decida la Junta. No tenemos una postura de enfrentamiento ante la institución llamada a regular estos procesos. Contrario a la oposición, que se ha declarado en rebeldía ante las decisiones. Hoy hay un artículo del doctor Leonel Fernández titulado Junta Central Electoral y Democracia, Constitución y Democracia, donde dice que el objetivo es que se ha presionado a la Junta para atar de manos a una oposición que está creciendo. No es cierto, esos son tiempos superados. Esta Junta es una expresión de un organismo totalmente independiente y este gobierno no tiene ningún interés y no ha manifestado ninguna inclinación a menoscabar las funciones de las instituciones que están fuera de su ámbito de control. República Dominicana está exhibiendo unos niveles de madurez envidiables en ese aspecto. Aquí va a haber una Junta Central Electoral que va a hacer su trabajo, un gobierno que va a respetar las normas, una campaña y unas elecciones y una votación de los ciudadanos y va a ganar el ciudadano que reciba más votos. Homero, tú decías antes de iniciar el programa, y es verdad que aquí en el gobierno y en el país tenemos un tema, pero se planifica, pero viene una crisis y siempre estamos en crisis, cuando no es una cosa es otra. Tuvimos una gran crisis hace unas cuantas semanas con la explosión sin precedente, por lo menos en las últimas décadas, que ocurrió en San Cristóbal y que dio con el traste de la vida de decenas de ciudadanos, y numerosas empresas quebradas, familias desmembradas, bueno, y eso, luego las aguas, Franklin, lo que hizo Franklin, pero en el tema de San Cristóbal, que hubo tantas familias y que el gobierno, tantas familias con problemas, y que el gobierno se comprometió a darles asistencia, a darles ese seguimiento, pero vemos algunos reportajes que han hecho la prensa donde la gente se expresa de que ni los empresarios, dueños de las empresas, ni el gobierno ha ido a asistirle. Bueno, la verdad ¿Cuál es la situación? Es que vimos al gobierno actuar de inmediato y volcar su atención total. Todos los actores del gobierno volcaron su atención en las primeras horas de conocido el desastre. Hay que recordar que el propio presidente de la República suspendió el ya institucionalizado discurso que él pronuncia los 16 de agosto para atender de manera personal lo que allí aconteció. Las instituciones se comprometieron a colaborar, se está haciendo y no tengo dudas de que se va a culminar protegiendo en todo el sentido a esas personas afectadas. Yo pienso que el gobierno se ha comportado a la altura. Si hay algún caso aislado, bueno, las cosas llevan tiempo. ¿El acompañamiento en qué consiste? Pero lo que no se puede decir es que no se actuó con prontitud, con sensibilidad, y que se puso al servicio de esa crisis puntual todos los organismos. Los apagones, el presidente se refirió a eso, veo una declaración del ministro de Energía que acusa a las EDES de los apagones. Realmente no acusa los a las EDES. Dicen que no hay apagones. Sí. No hay que acusar a las EDES. Cuando uno lee el texto de la argumentación del ministro, entiende que él lo que está es focalizando, puntualizando el origen de la situación, que el presidente mismo lo ha caracterizado. Dijo,
lo adjetivó como algo vergonzoso, porque es una preocupación del gobierno. Pero también en esto hay matices con el pasado. Lo primero es que estamos generando más energía que nunca en la historia. De hecho, yo mismo, a través de mis redes sociales, he comunicado en más de una ocasión récords de generación en la República Dominicana. ¿Qué pasaba históricamente? Bueno, que el abastecimiento no excedía de energía, no excedía el 85%. Había un 15% de apagones programados que fueron conocidos como apagones financieros, que eran apagones no producto de la incapacidad de servir energía, sino por la decisión deliberada de no servirla para generar ahorros. ¿Qué pasó? Inmediatamente llegamos nosotros al poder. Eso se acabó, se terminó. La disposición del presidente Abinader fue servir siempre toda la energía necesaria. Y el promedio de abastecimiento en República Dominicana se mantiene en un 98%. Por primera vez en su historia. Hombre, pero ahora, hay apagones sí, ahora. Exactamente. Usted me dirá, ¿y por qué hay apagones puntuales? Que se puede decir zonas, que las Jacomas, Luta, que Gasco, que Don Bosco, muy puntualizados. En el interior ni se diga. Muy afectados, no creo que sea, muy puntuales. Y una de las distribuidoras es la que más genera esta situación, que es EDESTE, por el descuido histórico en las inversiones que eran necesarias hacer en las redes de distribución, en las subestaciones, en los transformadores, que no se hizo y que ahora se está haciendo. Y eso lleva tiempo. Por ejemplo, el momento en que usted decide comprar un transformador y lo recibe, pasa más de un año entre la fabricación y la entrega. ¿Han aumentado las pérdidas en este gobierno? No. Entonces déjame puntualizarte de los apagones. ¿Qué apagones ocurren en la República Dominicana de manera puntual? Apagones por averías. ¿Y qué ocasionan las averías? Además del descuido en que estaban las estructuras de las distribuidoras, el alto consumo. Estamos viviendo uno de los veranos más cálidos en la historia de la humanidad. El consumo se ha disparado. Ha habido días que hemos generado más de 3.400 megas. La gente dispara el consumo, ese consumo disparado en unas redes débiles produce que el sistema se dispare. Pero hay zonas que el apagón puede durar un minuto. Entonces, la situación de gravedad está muy focalizada en zonas muy identificables, se está trabajando para mejorarlo, pero hay que partir de la idea que estamos generando más electricidad que nunca en la historia. Homero, pero es que hay un tema, y lo dicen los técnicos, y justamente el dato lo extraen de las informaciones provenientes del Ministerio de Energía y Minas, que en el 2019-2020 las pérdidas eran alrededor de un 24 o un 28%, y actualmente están sobre 40%. No, entonces, si vemos... Tendríamos que revisar, los números que yo tengo no llegan ahí. Si esa es la realidad, entonces hay un retroceso. Esa no es la realidad. Entonces, le prometo buscar esos números y servirle, porque mi memoria no registra ese porcentaje. Bueno, y hay un tema que va a poner muchas cosas en evidencia en esta campaña. Lo primero es que lo que estuvieron antes y quieren volver y están prometiendo, la gente va a decir, entonces tú estás prometiendo lo que tú no hiciste. Pero también va a poner de evidencia al gobierno que sabía que había una situación cuando estaban en campaña en 2018-2019, la reciben en el 2020, tampoco puede decir, eso lo encontramos así y no hemos hecho. Mira, decir, esto es lo que no podemos olvidar. ¿Quién más ha hecho? ¿Quién ha enfrentado? Los seres humanos, cuando superamos situaciones difíciles, y yo soy así, mis hijas me acusan, papi, tú borras todo lo negativo. Y eso está bien, porque permanece uno con una visión esperanzadora y optimista. Pero los dominicanos no podemos olvidar cómo llegamos nosotros siempre está al 2020. Llegamos con una pandemia colosal que provocó que nuestro programa de gobierno fuera puesto a un lado porque había que luchar por la vida de los ciudadanos. Y esa pandemia no solamente se quedó restringida en una crisis de salud, sino también que impactó la economía. Y tuvimos casi 2 años en esa lucha para recuperar la normalidad. Tenemos 3 años de gobierno. ¿Qué significa eso? Que realmente
En materia de normalidad, de cierta normalidad, porque vino la guerra, han venido muchísimas cosas. Con cierta normalidad, tenemos 1 año y meses trabajando. Y en ese año y meses hemos hecho un trabajo excepcional en todos los sectores del país. ¿Que faltan cosas? Claro que faltan cosas y faltarán muchas por las décadas por venir. Pero nadie puede decir que no se ha trabajado 24/7 para enfrentar todos los problemas. Una característica de este presidente es que no duerme los problemas. A veces los enfrenta antes de que salgan a la opinión pública porque vive atento, es precavido y proactivo, enfrentando todas las situaciones. Y es la demostración del día de hoy. Hay una situación, bueno, él llama a una reunión para discutir acciones y toma decisión. Es un gerente. Por primera vez yo diría que la República Dominicana cuenta con alguien que se ocupa de gerenciar la vida pública. Homero, hubo un debate interesante en el fin de semana, Peña Gómez, Juan Bosch, Twitter, etcétera, que tuviste participación. Sí, puntualizando una observación del presidente Fernández que me sorprendió, que él apelara a un discurso que en la República Dominicana nunca se ha utilizado, que es la división entre clases, entre ricos y pobres, que no aporta. Ya Bosch hablaba de tutumpote, hijos de machepa y eso. Pero la pregunta viene porque es la prehistoria. Tú sacaste unas cifras de la pobreza y entonces te respondió el doctor Alburquerque que en 2004 Leonel Fernández encontró la pobreza en un 50% y la redujo a 39.7. 49.5. En cambio, yo fui benigno porque le puse 39.5, escogí la menor cifra. Pero hay algunos que cifran en 42% realmente la pobreza. Y dice que este gobierno la encontró en 25.8 y está en 27.7. Bueno, el doctor Alburquerque está olvidando también la pandemia. ¿Acaso la pandemia no obligó a que cerrara la economía? Y ese cierre de la economía no impactó a nivel global en el indicador de pobreza. Lo que tenemos que decir es que pese a esa situación difícil, la pobreza se mantuvo dentro de los márgenes. Dentro de los márgenes se mantuvo la pobreza. Entonces, nosotros evitamos que escalara y ahora estamos logrando que se reduzca a los niveles más bajos históricos. Lo que yo quería poner con la comparación de las cifras es que usted no puede describirse como alguien cercano a la pobreza si las estadísticas, mientras usted gestionó el aparato público, no hizo ningún avance en esta materia. Bajo 10 puntos la pobreza. No, pero del 40%, por Dios. Ahora está en niveles razonables. Y haremos publicaciones futuras, me guardaré la primicia, con respecto a estas estadísticas. Están mejorando aceleradamente. Este gobierno no descuida espacio. Y la diferencia de este gobierno es que gobierna para todos los dominicanos. El presidente Abinader es un presidente para los dominicanos de todos los niveles sociales, un presidente que apuesta a la concordia social y económica, a la cooperación y no a la división y a la contradicción, porque tenemos ejemplos en América Latina que no conduce a nada bueno, indignar a la población, poner a un dominicano contra otro por diferencias. No. Manejamos el país para todos los dominicanos por igual. Nuestro invitado tiene compromiso. Vamos a una última pregunta. Siempre yo sé que usted debe estar en Palacio antes de las 9 de la mañana. En el Palacio de la Policía es la reunión. En el Palacio de la Policía. Se queda más lejos. Homero, tú dices que el gobierno no le da de lado a ningún problema. No. Y que lo enfrenta. Y de hecho el presidente Abinader en el fin de semana se refirió de cómo este gobierno justamente ha duplicado en el monto y en la cantidad de personas que reciben ayuda social. Así es. Entonces, en el tema de Supérate, ¿cómo es que no se ha logrado superar la situación que ya hay varios escándalos que han ocurrido en Supérate? Yo no lo objetivaría como escándalo. Ahí también hay un descuido. Sabemos que hay un software y un sistema que ya ha sido sobrepasado por los avances tecnológicos. Fue vetusto, no hicieron cambios. En 16 años operó con el mismo software, con el mismo sistema de tarjeta de banda magnética que todo el mundo sabe que es vulnerable. Es un sistema vulnerable y puntualmente ha habido problemas en ese sentido, pero que nosotros vamos a superar y estamos trabajando por superar porque estamos cambiando el software
y todo el parque de tarjetas vulnerables por tarjetas de chip que son más modernas y más robustas. Hay otras medidas que es necesario tomar, pero yo pienso que ese problema, la solución de ese problema ha avanzado mucho en las últimas semanas y seguirá avanzando. Quisiéramos estar contigo media hora más, Homero, pero no es posible. Yo también, porque conversar con ustedes siempre es interesante. Sabemos Gracias, que tú tienes Homero. unos compromisos importantes, que no es en Palacio Nacional, sino en el Palacio de la En el Palacio Policía, de la Policía. que se va a producir la reunión. Muchísimas gracias, Homero. Gracias a Éxito. ustedes.